Ahí vemos, están compañeros de Santiago del Estero, Bahía, Tucumán, Junín, Rojas, Mendoza, Bolívar. Compañeras y compañeros de Lobería, de Capital Federal, de Entre Ríos, Necochea, bien federales. Ya estamos. Estamos viendo compañeros de Merlo, de Berazategui, Catamarca, de Arribeños, Lomas de Zamora, Pilar, Quilmes, General Rodríguez. Venimos muy bien. Bueno, mientras siguen ingresando compañeras y compañeros, queremos recordarles que esto también está saliendo en vivo por Facebook, por la página de Colina Buenos Aires. Así que, bueno, cualquier cosa, cualquier demanda, pueden también verlo por ahí. Vamos a dar comienzo formal a la charla. Buenas tardes a todos y todas. Este es el cuarto encuentro de este ciclo de charlas en pandemia. Este ciclo fue pensado por las mesas de Colina Buenos Aires, y en este caso puntual nos tocó a los compañeros de organización y logística de Colina asumir la tarea de pensarlo y convocar, en líneas generales, a los invitados. Primero quiero agradecerle a los compañeros y compañeras de la mesa de organización y logística, que me han honrado con la posibilidad de estar acá, con estos dos grandes compañeros. A ellos me saludo, mi reconocimiento militante y agradecimiento por compartir tantas batallas durante todos estos años. Cuando empezamos a pensar el tema de la charla, a quién convocar, desde dónde encararla, las incógnitas se fueron despejando rápidamente. La verdad que estábamos viviendo un contexto muy difícil en general, donde la militancia está llevando adelante una tarea, un despliegue territorial gigante, cerca del pueblo, trabajando siempre, como decíamos, en un contexto muy difícil para todos y todas. Y una de las necesidades que teníamos era como, bueno, generar espacios para discutir la pospandemia, para pensar cómo seguir, cómo salir de esa dinámica, en un escenario donde la crisis sanitaria y económica es de escala mundial, pero lejos de aliviar tensiones, profundizó desigualdades y aceleró disputas. Acá en la Argentina, la pandemia empieza con Techín, extorsionando abiertamente al gobierno, amenazando con despidos, con suspensiones, con recortes. Y 7 meses después, y a pesar de todo el esfuerzo que ha realizado el pueblo argentino y el rol que ha asumido activo el Estado en todos sus niveles, nacionales, provinciales, municipales, hoy nos encuentra con un embate desmesurado del poder económico, donde nos quieren llevar a una fuerte devaluación que obviamente tendría consecuencias durísimas sobre un escenario que ya de por sí es muy complejo. En ese sentido, si tuviéramos que pensar la pospandemia o cómo encararla, a mí me gustaría retomar a Néstor. Porque Néstor llegó en el 2003 para demostrarnos que el peronismo de Perón y Evita estaba vivo, que el peronismo de las transformaciones era posible, y es posible. Y nuestro rol como militantes es incomodar, es discutir, es estar y empujar los límites de lo posible. Y hoy tenemos una disputa muy fuerte en ese sentido. Es por eso que en ese contexto, qué mejor que pensar y repensar los desafíos de la pospandemia con dos compañeros de fierro como Carlos Castañeto y Aníbal Fernández, que siempre estuvieron donde tenían que estar y que no duraron ni un segundo en poner el cuerpo para defender al pueblo argentino y bancar a Cristina. Por eso es un orgullo para todos y todas que hayan aceptado compartir esta charla con colineros, con colineras, con compañeros y compañeras de todo el país.
Así que, sin más, me gustaría que Carlos tome la palabra. Carlos. Gracias, Facu. Buenas tardes a todas y todos. Realmente es un placer, Aníbal, te cuento un poquito. Digo, acá hay gente de Colina desde el norte hasta el sur, como lo venía diciendo Facundo, y también amigos, compañeros, compañeras, ex compañeros de algunos ministerios que veo y que les agradezco que estén también incorporados en esta charla. Colina está en 18 provincias, después del PJ y radicalismo venimos nosotros, Aníbal, con representatividad en 18 provincias, y como lo dije en la charla anterior, estamos armando San Luis y Tierra del Fuego, llegaríamos a 20 provincias, por eso es un orgullo muy grande presidir este partido. Me costó, Aníbal, después de 40 años dejar el PJ, fue una decisión muy fuerte, pero bueno, uno sigue siendo peronista de por vida, pero hoy conduzco el partido. Primero, quiero agradecerte eternamente que hayas aceptado esta invitación. Somos amigos, hemos compartido muchas cosas. Siempre fuiste una persona que yo creo que, y no es porque estés presente, de aparte de política, que sabes de todo, de administración pública, la persona que más sabes. Y cada vez que necesité en la gestión una persona que me aconseje sobre una licitación, sobre cómo se pagaba una cosa, cómo se hacía la otra, Aníbal siempre estaba con las puertas abiertas de su despacho, el cargo que tuviese, porque ocupó infinidad de cargos. Así que para mí, por supuesto, primero la amistad, segundo, sabes que te respeto y te valoro mucho, y creo que todas las compañeras y compañeros que están acá, que ya estamos llegando casi a los 380 compañeros que están compartiendo esta charla, más el Facebook, más otros instrumentos que hay, decirte gracias por siempre, por un lado, me has dado mucho a mí, y yo simplemente, humildemente, te di una vuelta olímpica en la cancha de Quilmes a vos, nada más. Lo bueno que te Así que bueno, no me quieren escuchar a mí, Aníbal, te quieren escuchar a vos. Un poco el cronograma es que Aníbal nos hable, y los que quieran hacer preguntas, vamos condensando algunas preguntas que ustedes puedan tener. Y él no quiere hacer un monólogo, sino que ustedes también, después de una introducción que haga él, le podamos hacer preguntas, y si no le quieren hacer preguntas, seguimos escuchando a Aníbal. Gracias, Aníbal, de corazón, y es un placer para todas y todas tenerte presente en este momento. La palabra es tuya. Bueno, Carlitos, gracias a todos. Gracias por invitarme para poder charlar un rato y contar lo que nosotros entendemos. Son las cosas que nos ponen juntos, que nos acercan, que nos hacen sentir bien y que nos ponen de la mejor manera. Es muy lindo ser peronista, y Colina no tiene otra cosa que una profunda raíz y corazón y tripas peronistas, así que esa es una circunstancia nada más, y no dejo de estar presente y reconocerlo y abrazarlo fuertemente, como lo que nos pasa cada vez que uno llega a algún lugar y te dice, mira, ese muchacho es compañero, ya un 50% ya se acercó un 50%. Nosotros aprendimos a hacer eso. Nos tocó pasar por tiempos muy difíciles, por tiempos muy bien formados y preparados, y después volver a pasar tiempos muy malos. Tiempos difíciles porque a Néstor le toca llegar al gobierno con más porcentaje de despidos o de falta de trabajo que de los votos que había sacado. Y él siempre lo sostenía eso, y con eso se acojonó, como dicen los españoles, y le puso banca y pecho a las balas, y le dio una pelea muy fuerte al poder central, que en la Argentina condujo todo siempre, sacando honrosas excepciones, en el caso de 1916 con Hipólito Yrigoyen, que lo intentaba, que el poder real no le diera instrucciones al poder formal, pero tenía 5 terratenientes en su gabinete: el ministro del Interior, el ministro de Economía, el ministro de
Agricultura, el ministro de Obras Públicas y el canciller, los únicos gobiernos en donde el poder real no le dio instrucciones al poder formal son los de Juan Perón, los de Néstor, los de Cristina y los de Alberto. Nosotros estamos inmersos en una situación muy complicada porque el país está en una situación complicada y nosotros formamos parte de toda esa discusión. La discusión que empezamos a dar desde un primer momento con Néstor para salir del infierno, como él decía, que después se concreta con una Cristina que termina cerrando la partecita de la historia que le toca, haciendo una definición para los tiempos en la cual ella dice que la patria es el otro. Después entramos en los 4 años del gobierno de este impresentable que se vino a robar, no hoy vino a gobernar, a robar él, su familia y sus amigotes. Hicieron el desaguisado que hicieron, entonces terminó sus años al frente de la gestión, si se le puede llamar de alguna manera, porque este es un inútil de inutilidad absoluta que no sabe nada ni de política, ni de derecho, ni de geopolítica, ni de nada, no sabe nada, es un libro sin tapas y sin hojas. Llegamos a la conclusión que para él la patria es él y si queda algo vemos. Entonces nuestra discusión tiene que estar planteada en recuperar los valores de lo más importante construido por Néstor y por Cristina, y que a Alberto le toca en este momento remontar con una diferencia enorme, remando en el dulce de leche repostero, como lo estamos viendo todos los días. Si por si fuera poco, a los 4 años de pandemia del mamerto, le tocó la pandemia esta de este bicho que azota al mundo y que lo hemos manejado con una pericia importantísima que no provocara más daño que lo necesario, no pudiendo resolverlo porque nadie lo puede resolver sin conocer exactamente cuáles son las formas de salir de esa situación o teniendo una vacuna que lo ordenara. Nosotros tenemos que plantarnos ante esta situación y crecer. Y crecer significa estar todos los días al pie del cañón acompañando esa gestión que no la hace nada fácil el tema. Muchos miraban esto como si solamente fuera el tema para abocarse, el de la pandemia, pero mientras tanto el presidente caminaba y mascaba chicle y esa forma de manejar chicle permitió que su ministro de Economía, criticado, denostado, insultado, bardeado tantas veces como han podido, se les apareció con un papel que decía que de cada $100 que debíamos, ahora debemos 54.8 y que la tasa de interés que los vivos, los Prat Guy y toda esta manga de gorilas tomaban internacionalmente entre el 7, 7,5 y 8% de interés anual, ahora dejó de ser esa tasa para ser 3,07. Entonces, hay más que elementos para prestarle atención. Otros periodistas que nos decían no estamos ni en la cola de lo que está sucediendo en el mundo respecto de la pandemia, y en algún momento el presidente les mostró que una de las vacunas, la que viene precisamente con la cabeza puesta en Oxford, está siendo elaborada entre argentinos y mexicanos con mucho orgullo y con mucha vocación para contar con esos 250 millones de dosis que se necesitan para América, Brasil de lado porque está en otro proyecto. Con lo cual creo que seguimos apostando entonces a cosas fuertes que nos importan a todos, tratando de que le haga el menor daño posible. La pobreza es muy grande, eso es inevitable, pero primero sepan ustedes que en estos tiempos de pandemia donde la actividad prácticamente se detuvo, hemos perdido 5 puntos, o démoslo vuelta, aumentó la pobreza 5 puntos, lo mismo que aumentó durante la pandemia del mamerto estos 4 años que gobernó, el mismo porcentaje, lo que se podría haber resuelto si se hubiesen hecho las cosas bien y honestamente. Creo que estamos yendo por el camino correcto, uno trata de explicar las cosas lo mejor posible. A mí nadie me lo pidió que lo hiciera, yo es mi deber militante el de estar muy cerca del peronismo y de defenderlo de la mejor manera que se pueda, porque en el medio están nuestros compañeros, nuestros números, nuestros planes, nuestras proyecciones siempre son con un pueblo adentro. Y esta discusión es la que nosotros estamos llevando a la práctica todos los días. Bueno, es imperioso entonces que nosotros y todos los que nos están viendo que forman parte del mismo universo, el de dar la pelea todos los días, nos muestre como convencidos y decididos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Esta charla que estamos haciendo un viernes a las 7 y pico de la noche no es otra cosa que tratar de acumular más experiencia entre todos nosotros y elementos necesarios para seguir empujando esa máquina tan difícil que es la de la cosa pública, la de resolver los problemas, la de encontrarle soluciones a quienes la están esperando y reclamando de la mejor manera.
que no permita que tengamos complicaciones sociales, y que el presidente, conforme dice la Constitución, el artículo 75, inciso 19, sostenga y respete lo que significa el desarrollo económico, apostando a lo que sería la IFE, a lo que sería las ATP, a lo que serían todas las inversiones que se hace como compensación a fondo perdido de lo que está pasando con la pandemia. Esto es más o menos una girita chiquitita de lo que estamos viendo nosotros. Ahora me parece que sería mucho más piola entonces si por el chat los compañeros van pasando las preguntas y alguien va sacando un denominador común y vamos contestando preguntas por pregunta, que me parece que es mucho más piola para profundizar entre nosotros, así que me abro para que podamos charlar de esa manera. Bien, ahí revisando un poco, queremos, bueno, compañeros de San Nicolás, Santa Fe, San Juan se siguen sumando, ya somos más de 420 compañeras y compañeros que estamos acá. Una de las preguntas que surgió es, en este contexto que vos bien describías, que tiene que ver con muchas dificultades que estamos atravesando, ¿cuál es el rol de la militancia en un contexto de estas características? Pensando sobre todo que, por ejemplo, la semana pasada, digo, bueno, sin movilizar, sin no movilizar, cómo convocar, cómo apoyar, desde dónde mostrar, más allá de la presencia territorial, digo, ¿cuáles serían los desafíos que tendría la militancia, desde dónde podrían sumar? Bueno, participar, seguir participando. Más allá del laburo... Yo entiendo que la militancia no puede bajar los brazos nunca, porque todo lo que nosotros hemos conseguido, inclusive en los propios gobiernos de Juan Perón, ha sido por una activa participación de hombres y mujeres convencidos de que era necesario aportar de lo suyo para que pueda cumplirse con en el marco de las decisiones de políticas públicas con las necesidades de cada uno de ellos. De allí nace lo que Evita misma decía de que donde había una necesidad había un derecho. No es posible que nosotros lo vayamos mirando. Suele decirse a veces el otorgar derechos. Nadie otorga derechos, ni nosotros, ni los legisladores, ni el presidente de la nación. Los derechos son intrínsecos a las personas. Lo que nosotros tenemos que hacer es primero conocerlos, los derechos, y después reconocerlos, darles valor, darle el reconocimiento que le pertenecen a cada uno de ellos y llegar lo más rápido posible para que puedan paliar las situaciones con las que se encuentran. Lo hemos hecho eso quizás en el esquema más gráfico y más contundente con el tema del matrimonio igualitario. Pero en cualquiera de uno de los casos que nosotros participemos, siempre está la militancia detrás, en cada una de las acciones, donde no podemos participar y estando en el barrio como nosotros sabemos hacerlo, porque a los ranchos solo entramos nosotros, nadie más, lo tenemos que hacer de la forma más simple y sin arriesgar con los contagios y con los cuidados. Por Dios, esto es indispensable que se haga, pero también sabemos que nuestros compañeros nos necesitan y que muchas cosas se pueden seguir haciendo de la forma que se pueda, ordenándolo de la mejor manera que se pueda. Bueno, será la cuestión más competente, más profunda y más sensata que le podamos brindar a un esquema de gobierno que necesita que se vean en todos los casos. Yo esas cosas las aprecio porque cuando pasó, y puntualmente en mi distrito, en Quilmes, el problema que tuvimos en Villa Azul, rápidamente lo que se hizo fue entrar a la villa, cercar la villa y hablar con todos los compañeros para explicar la situación, que la mejor forma era ir con el detectar y garantizarse que en ese marco del ordenamiento chiquito podíamos controlarlo y a partir del control social por parte de los propios que ni siquiera tenían características de militante, hicieran suyo el pensamiento y trabajaran en tal sentido. No volvió a haber ningún problema en ningún lado más, porque se abordó como correspondía, porque se le explicó como correspondía, porque los compañeros de la gestión de gobierno estaban todos al pie del cañón, porque los compañeros de la provincia estaban al pie del cañón, porque los compañeros de la nación estaban al pie del cañón, haciendo esfuerzos para que se interpretara cuál era la vocación. Algún tarado que nunca falta dijo, no, es un gueto. No seas boludo, si estamos hablando de cosas más importantes que es cuidar a tus hijos, a tus mujeres y a todos los que están ahí adentro para que no vuelva a suceder el tema y lo podamos controlar rápidamente en 14 días. Bueno, sucedió. ¿Volvió a repetirse? No. Porque se hizo como correspondía, porque se explicó, porque se trabajó como correspondía y porque esa es la esencia de la militancia. No es el tema de plantarse y creer que uno las sabe todas y lo resuelve. No, es trabajar codo a codo con ellos, trabajar en cada uno de los barrios, darse manija para que podamos ser
consecuente, que es lo que necesitamos en el momento, y los resultados los tenemos a la mano. Y cuando los tenemos, lo podemos extrapolar y llevar a cualquier otro lugar para que también se preste de la misma manera. No volvió a suceder más porque lo hicimos bien. Bueno, seamos capaces de seguir por el mismo camino. Esa es la tarea que la militancia no puede entregar de ninguna manera. Bien, uno de los temas que sale es el tema de la inflación, el dólar, los grupos económicos. ¿Cómo se combate a los especuladores? ¿Cómo se trabaja, se aborda la política económica actual en este contexto? Lo expliqué antes del jueves, estuve ayer en el programa del Gato Silvestre. Acá cuando planteamos el tema de la inflación, lo primero que nos muestran es qué hacemos con la inflación y qué está pasando con el dólar, que son dos complicaciones severas. Primero, inflación. El presupuesto ya se presentó y cuando nosotros nos presentamos al Congreso el 15 de septiembre, conforme dice la Ley de Administración Financiera 24556, nos presentamos para exhibir lo que va a ser el año que viene. Y tiene 3 puntos que son muy gráficos. Se habla de una máxima de inflación del 29% para el año que viene, 29%. Se habla de un crecimiento del 5.5%. Yo he sido profesor de presupuesto y sostengo que siempre un presupuesto tiene que estar hecho en términos pesimistas. Siempre tengo que ser el más pesimista de todos. Porque si después las cosas me salen bien, es muy fácil resolver cuando me sobra, no cuando me falta. Eso es lo que nosotros debiéramos estar pensando. Entonces, el presupuesto dice 5,5 de crecimiento que va a haber el año que viene, y ya hablaremos ahora cómo se va a hacer ese crecimiento, y habla de un dólar a diciembre del año que viene de 104.2. Quiere decir que el dólar que estamos viendo nosotros en este momento está en los niveles consistentes con la evaluación del frente comercial. Lo repito, niveles consistentes con la evolución del frente comercial. Ese es el dólar oficial. El dólar oficial. Pero todos me van a decir a mí, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que en el almacén de mi barrio los tipos se apiolan y te mandan, cuando sube el blue, te encajan un aumento. El blue es un mercado muy chiquitito, así, absolutamente chiquitito. El que más preocupa es el otro, el contado con liquidación, o contado con liqui, como se dice en términos más amigotes, pero te rompen el alma. Es el que está abocándose el ministro en este momento. Durante la semana muchos fueron los periodistas que decían, el ministro lanzó el plan y no le sale bien, le aumentó el contado con líquidos, es que mal, hicieron el plan pero le fue mal. No le fue mal, hizo lo que el ministro dijo que iba a suceder. Hoy hizo una muy buena nota con Fantino en televisión que volvió a explicarlo el tema. ¿Y qué es lo que está diciendo? Bueno, si ya tenemos en claro que hay un cambio oficial, que es este que yo les estoy comentando, que tiene niveles consistentes con la evolución del comercio, por llamarlo de alguna manera, ¿qué sucede con el otro? Y el otro nació de mano de la especulación. Cuando nosotros entramos al gobierno con Néstor, y por supuesto después eso siguió con el gobierno de Cristina, lo que se hizo fue sacar una legislación que dijera que todos los capitales especulativos del mundo que venían a la Argentina tenían mucho tiempo para volver a salir, no tenían capacidad para salir, entonces no cumplían con lo necesario para poder hacer la joda que a ellos les sirve. Ellos vienen, ponen plata, hacen una diferencia importante y rajan. Esta es la forma donde trabajan los especuladores del mundo. Nosotros entonces vimos durante los últimos 4 años, donde el mamerto acompañado por Luis Caputo, Garcas y Losay, sacan esa legislación que había puesto Néstor y Cristina, y permite que entren los capitales de especulación a la Argentina sin ningún problema. ¿Y por qué nos lastimaban tanto estos tipos? Y porque el tipo venía con un dólar, lo cambiaba al cambio que estaba en la Argentina en ese momento. Lo colocaba al 78% en LEVAC primero o el LELIC después. Ese 78%, conforme las capitalizaciones, le daba un dólar efectivo, una tasa efectiva anual del 115, 120%, y después el tipo agarraba esa plata, compraba los dólares al mismo cambio que los vendió y se rajaba de la Argentina con la ganancia que le había generado. Una catástrofe donde ellas también estaban en la joda, no seamos tan tontos. Ellos generaban eso para también generar su propio beneficio a través de la joda que ellos mismos generaban. El tema es que en algún momento, cuando a ellos se les prende fuego el rancho, todos nos cansaron a rajar. Rajaron los que pudieron y los otros se quedaron adentro. Los que se quedaron adentro son los que hoy presionan fuertemente sobre el contado con liqui para sacar una tasa que les convenga. ¿Qué es lo que le prometieron a estos tipos?
Los trajeron y les prometieron que sí iban a llevar una tasa muy importante y no lo van a sacar con nosotros eso. Entonces, ¿qué ha hecho el ministro? El ministro, en vez de agarrar un negocio que era así, lo aprieta y lo cierra para que no siga produciéndose, lo suelta. Y en vez de apretarlo, lo abre y lo abre cada vez más. Y le quita hasta restricciones, porque hay un pedacito de este sistema que consiste en comprar bonos. Los bonos después se venden en Estados Unidos. Esos bonos cuando se venden en dólares, y por eso tienen los dólares con un beneficio extra. Lo que el ministro le está haciendo en este momento es decirle: yo abro el juego, ese parate que le pone de días, que alguna vez fue de 5, o puede llegar a ser 7 días, para poderlo comercializar, que se llama parking, estacionamiento, como sería en inglés, el parking. Bueno, le achicó el parking a 3 días. Entonces, ¿qué hace? Que si van a hacer la operación, que la hagan y se piren, rajen, ya está, no nos interesa a nosotros. ¿Y qué le va a quedar después de esto? Hoy bajó 12 mangos el contado con liqui, 12 pesos. Yo esto lo conté anoche en C5. Lo que les empieza a parecer es que se separa la masa de los que quieren especular. Agarren por el camino de lo que puedan hacer y la ventaja que saquenla, no nos interesa, pero la inmensa mayoría que les queda de este lado son aquellos que necesitan créditos para su fabricación, para sus pymes, que tiene que ver con esto que es el título específicamente de esta charla que estamos dando. ¿Qué va a pasar en la pospandemia? Entonces, esto es lo más importante que nos permite a nosotros. ¿Cómo se hace para encontrar esa salida? La pospandemia tiene 2 salidas, es como si fuese una Y. Una salida, por un lado, es la que va a generar la obra pública, y ahí tenemos 2 compañeros que han sido intendentes, que son de la provincia de Buenos Aires, que están haciendo un trabajo fantástico, que es el caso de Gabriel Catopodis y que es el caso de Gustavo Arrieta en Vialidad Nacional. Excelente, todo armado, todo preparado, donde el bicho desaparezca automáticamente podemos desembarcar para el trabajo. Y por la otra pata de la Y, tenemos todos aquellos que tienen que estar formando a través de las pymes los elementos o los productos de consumo que necesitamos para vivir, que van a salir por un mercado doméstico que se va a fortalecer. Y se va a fortalecer cuando nosotros, con esta masa que está generando el ministro en estas decisiones que está tomando, esta masa permita que se queden todos aquellos que necesitan de préstamos en pesos a tasas más que razonables para que puedan producir los elementos que van a fortalecer nuestro mercado doméstico. Esta es la pospandemia. Por eso este trabajo que hizo el ministro, lejos de ser lo que dicen algunos, lo que decían, porque bueno, la charla de hoy del ministro creo que fue muy buena, y vino bien, yo lo que puedo decir lo digo de buena fe, a mí no me lo pidió nadie, yo no represento al gobierno, yo lo hago de buena fe, lo estudio, lo pienso y lo cuento. Bueno, hoy bajamos 12 mangos en contado con liqui y vas a tener que seguir bajando. Esa brecha se va a achicar porque tiene que parecerse cada vez más al dólar oficial. Y se va a achicar cuando no haya especulación. Y se va a achicar cuando nuestros empresarios pyme, que son la producción, por la producción se sale, señores. No hay forma de poder salir que no sea por el trabajo. Es como decía la Biblia, ¿no? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, ahí vamos todos, a poder laburar y tener trabajo para fortalecer el mercado. Ese mercado que va a ser el que consuma nuestra gente. Y conforme dice el presidente, bueno, va a tener sus objetivos y sus reglas. Dice el presidente, y con esto termino, sus objetivos son las inversiones, el trabajo, una fuerte política de exportación, desalentar la política de importación de insumos, y en cuanto a reglas, dice el presidente, desendeudamiento, acumulación de reservas, dólar competitivo, equilibrio fiscal y superávit fiscal comercial que nos permite tener las divisas que necesitamos. Más o menos esta es la pospandemia, este es el título de la charla. Bueno, a eso vamos, y en eso todos tenemos mucho por hacer, y estar caminando y hablando tanto como sea necesario para que nos conozcan y para que nos comprendan que estamos tratando de salir de una situación muy fea donde nos dejó este imbécil que tuvimos de presidente y que hoy nos toca hacernos cargo para revertirlo. Bien, hay un tema recurrente que va saliendo en el chat, es la estatización de las empresas públicas y de las alimenticias. ¿Vos ves un escenario, teniendo en cuenta el antecedente de Vicentín que varios mencionaron, vos ves un escenario probable para tomar una medida de esas características en este contexto, en la pospandemia? Además de verlo como probable, ¿creés que es necesario? Hablemos específicamente de Vicentín, primero.
¿Por qué les llama la atención que el presidente haya querido salvar una empresa en la Argentina cuando en Italia puso mucho dinero para salvar a Alitalia, a su empresa de bandera de aeronavegación, y nadie dice nada? Ah, qué bueno que son los italianos, o qué bueno que son los franceses o los alemanes que ponen plata para salvar su empresa. Cuando lo queremos hacer nosotros está mal. La situación es peor todavía, porque estos tipos que estaban al frente de Vicentín todo lo fueron preparando para que terminaran o colapsaran exactamente la situación que vimos colapsar. Estos tipos fueron recibiendo desembolsos decididos e impuestos por el Mamerto hasta 4 días antes de declarar la convocatoria, con lo cual todo estaba pensado para que esto sucediera. Tan pensado estaba que los tipos se desprendieron de sus propios patrimonios para no estar comprendidos en la quiebra fraudulenta, que lo van a estar igual. Uno de los responsables, Nardelli, yo siempre lo decía en todos lados, Nardelli tiene que estar preso por lo que hizo. Desgraciadamente el hombre se murió y creo que acá se agota mi comentario respecto de su persona porque su familia no tiene nada que ver con eso. Pero todos los otros son garcas. Yo me acuerdo un día había un cacerolazo en Recoleta de estas cosas que nunca se terminan de entender, porque con tal de joder contra nosotros salen por cualquier cosa y dicen por cualquier cosa. Una señora muy bien vestida, con un muy buen zapato y qué sé yo, mostraba un cartelito que decía todos somos Vicentín. Yo no, son todos chorros, yo no tengo nada que ver con esos tipos. ¿Qué Vicentín? Yo no soy Vicentín. Entonces lo que el presidente quiso hacer en aquel momento es salvar una empresa, que si no se salvaba como nosotros pretendíamos, cae en manos de los extranjeros, inexorablemente. En Argentina casi todas están en manos de los extranjeros. Y eso es lo que se buscaba salvar. Cuando empieza eso, este señor que acabo de mencionar, se había tenido reuniones con empresas de amigos míos, porque la vida te da un montón de gente que tiene mucha plata y un montón de gente que no tiene ni un peso. Vas conociendo de todos. Y entonces yo sé por los amigos de qué hablaban en esas reuniones y dónde fueron y cómo llegaron a esas reuniones. Y en esas reuniones planteaban que este tipo de negocios, específicamente el negocio del cereal o de la oleaginosa, no se puede resolver porque la base de este tipo de negocio es la palabra, y a ellos ya no les creía nadie, nada. Nadie les creía. Esto es lo que decía este señor que murió. Entonces, lo decía él en privado. Cuando lo llevan a hablar con el presidente, lo primero que dicen, deme la plata, pero yo la administro, para que terminen de chorear todo lo que se chorearon. Deben 99.000 millones de pesos. 99.000, de los cuales le sacaron 20.000 al Banco Nación. Todo fue hecho para robar. Hoy está demostrado, ya no es tantas palabras las nuestras. Hay un juez en Rosario que avanzó muchísimo. Ese mismo juez le cortó las patas al propio director y le inhibió los bienes. Hay cosas que son... la empresa tenía 1.000 quilombos, pero tenía una empresa a un costadito propia del grupo que se llamaba Renova, que se la terminan vendiendo a un broker internacional que se llama Glencore, pero la realidad es que esa empresa, como cotiza en bolsa, no se la pueden entregar porque la Comisión Nacional de Valores no la va a autorizar. Y lo que es peor, la defensa de la competencia va a demostrar que es incorrecta la venta, con lo cual no van a poder avanzar con nada de eso. Pero sigo insistiendo, lo que se buscó hacer en ese momento es salvarla porque le convenía a la Argentina como una forma de testear o de organizar el tema de sus precios y sus ventas. No volver a algo que en algún momento puede haber sido bueno, como el caso de la IAP, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Pudo haber sido bueno, pero no, es muy malo cuando uno quiere enamorarse de buenas cosas de otros momentos. Si nosotros habláramos hoy de las políticas sociales que hicimos nosotros durante el gobierno de Néstor y de Cristina, Carlitos, donde muy una parte de esas políticas las hiciste vos, y lo miraras con los ojos de hace 100 años atrás, te hubiesen matado por anarquista, loco de mierda, ¿cómo vas a hacer semejante cosa? Si la miramos con los ojos de 100 años para adelante, nos mirarían como que somos todos tarados que no fuimos capaces de bregar por la salud de los otros. Las situaciones dependen del momento cuando estás. Y servía una empresa de ese tema, pero en algún momento el presidente se da cuenta que esto es lo que están buscando, entonces directamente hace muy fácil. No es la vocación la que tienen ustedes de salvar la empresa, entonces nosotros paramos acá, no buscamos nada, resuélvanlo como quieran. ¿A dónde está yendo la empresa? A la mierda. No la pueden tener con nada, no la pueden sostener con nada, y todos los responsables, empezando por todos esos directorios truchos de chorros y estafadores, van a tener que dar explicaciones por ello. Entonces, que en algún momento pueda el gobierno
pueda pensar en alguna empresa importante para salvarla e invertir, es posible. No lo sé si en este momento lo hay. Es posible. Bien, ahí queremos saludar a algunas compañeras y compañeros. Está la compañera diputada María Rosa Martínez, compañera de Colina, diputada nacional, el compañero Gaspar Fernández, Jessica de Lanús, la compañera Jessica Flores. Cambiando un poquito el eje, uno de los temas que sale, hay dos temas que salen como muy seguidos, justicia y medios. Vamos a empezar por justicia. Nosotros tenemos algunos compañeros, el compañero Carlos Castañeto y algunos compañeros de Colina que han sido víctimas del espionaje ilegal. Y en estas semanas hubo algunos movimientos que llevaron la causa la global, una de las más grandes, a Comodoro Pi. ¿Cómo se puede interpretar ese movimiento, ese traslado de la causa de Loma o ese intento de sacarla y llevarla a los tribunales federales? Lo acabas de definir correctamente. Es un intento. Porque lo que dice una Cámara que está compuesta por 3, pero firmó uno solo de los jueces, que se llama Llorens, dice él que tiene que ir a Comodoro Pi. Pero la Cámara que previno, la que actuó primero que de todas, es la Cámara de La Plata, porque es la Cámara que es la que oficia de alzada de los tribunales de Loma de Zamora, que es donde se está ventilando esta causa. Entonces, como son 2 cámaras las que están dando su oposición, lo que hay que hacer es subir un escalón más, y el escalón más se llama Tribunal de Casación, que es el que va a tener que dirimir a dónde tiene que ir esto. La razón no son muchas las que pueden tener para sostener lo de Comodoro Pi, porque la discusión se dio en Loma de Zamora, el lugar físico donde se produjo es en Loma de Zamora, atento que el lugar que se estaba espiando, como ellos dicen, estaba alambrado, era específicamente los penales de Seiza. En esa causa también estoy yo, ya he solicitado la condición de querellante, porque yo iba como abogado a ver a Cristóbal López y a Fabián de Sousa en primer lugar y a todos los compañeros que estaban detenidos en ese lugar, y dejaba mi teléfono y mis llaves del auto en el locker que, según dice la propia disposición de los servicios que escribían todas estas cosas, ellos se encargaban de revisarlas y de meterse en mi auto, así dicen ellos mismos. No lo puedo saber si es cierto o no es cierto. Lo que nosotros tenemos que hacer en eso es saber que la justicia, no la justicia, algunos jueces, algunos fiscales jugaron el palo del mamerto, pero la realidad es que se dieron cuenta que estaban jugando para un señor que tenía 0 cerebro, y la única vocación que tenía era hacer daño, no tenía otra cosa. Hacer de eso un armado que le pudiera servir de forma tal de que ellos hicieran todas las trapisondas ligadas a la corrupción que han hecho, que millones, el correo, la autopista del Sol, el parque eólico, las tierras del Estado que las han vendidas, y pueden creer ustedes que hay tierras del Estado vendidas y en teóricos remates, porque nunca fueron ciertos, y compradas por señores de apellido Blanco Villegas, que es la familia de la madre. El nivel de sinvergüenzada de este imbécil es superlativo. Entonces, nosotros no vamos a callarnos en nada de eso y seguiremos con todo lo que tenemos. Y confío en que prime la seriedad de las cosas y que realmente en algún momento reconozcan que el lugar donde está tiene que seguir como está y que se cumpla todo lo que estamos haciendo para que las cosas salgan bien. Así que desde el punto de vista de la justicia, esa es la visión que tenemos. Hay vocación de hacer reformas que no son la reforma del Poder Judicial, es un pedacito chiquitito lo que se reforma, nada más, no hay mucho más reforma que eso, es lo que está ofreciendo el presidente. Hay muchas cosas para seguir avanzando, pero con alguna de ellas, específicamente como puede ser el tema de la forma en que se sortean los juicios y que se haga la forma más rudimentaria, que es poniendo el bolillero, como cuando nosotros dábamos materia y dabas la vueltita con la manito y sacabas una pelotita que decía el juez que le tocaba, es un poco más serio que lo que hacen con determinación por la computación y que todas las causas de Cristina le cayeran a Bonadío. No jodamos más, todos sabemos de qué se trata eso y no hay mucho para explicar. Una de las reformitas chiquititas es esa. La otra reformita es el cambio de lo que significa en términos de la justicia federal, del sistema inquisitivo por el sistema acusatorio. Sin ir demasiado lejos a lo técnico, una explicación simple. En el sistema inquisitivo, el juez es el que juzga, pero además es el que investiga. Puede delegar circunstancialmente en el fiscal, pero el que investiga es el juez.
El tema es que tanto la Constitución argentina como todos los tratados internacionales con rango constitucional que la Argentina ha firmado en consecuencia, todos dicen con claridad que lo que hay que apostar es a la independencia y a la imparcialidad. Y la Argentina en ese sistema inquisitivo no es ni independiente ni imparcial. Entonces, cambiar el sistema por un sistema acusatorio permitiría que el juez juzgue, pero quien investigue sea el fiscal. Entonces sí apostamos a lo que dice nuestra Constitución y los tratados firmados en consecuencia. Va a decir, por un lado, que el que juzgue, que el que investiga es el que investigue y nada más, y después le brinda todos los elementos al juez que va a ser el que juzgue, y entonces hay más independencia e imparcialidad como reclama la Constitución. Esa es la reforma que se presentó. Veremos cómo salimos una vez que este bicho amaine, para ver cómo nosotros podemos presentarnos y ir ordenando esta idea. Desde el punto de vista de los medios, seguramente en algún momento, que no es habrá que estudiarlo nuevamente para redefinir un esquema propio y que otorgue más beneficios a lo que nosotros buscamos, que es la libertad y la diversidad de voces, pero no es el momento. Hay muchas cosas por resolver hoy y mucha gente con hambre como para no ocuparnos de lo que debidamente tenemos que hacer. Bien, hemos llegado a las 500 compañeras y compañeros. Cualquier cosa, si alguno se queda afuera, estamos en Facebook en vivo por Colina Buenos Aires, por la página. Queremos mencionar algunas compañeras y compañeros que están, la compañera Cecilia Labot, Verónica Mercado, Natalia Escurra, Norma Quiñones, todas compañeras y compañeros de todo el país. Gracias a todos, gracias a Aníbal, gracias a Carlos por estar acá. En Estados Unidos ahora se juega hay una elección. Es imposible no creer que pase lo que pase, el vientito nos va a tocar en algún momento, sobre todo teniendo en cuenta lo que vos bien explicabas al principio, el tema económico, los grupos inversores, financieros, especuladores, que en general se paran desde allá a hacer esos movimientos. ¿Qué escenario ves en el caso de que gane Biden, o bueno, en el caso que parece un poco más lejano, de que gane Trump? ¿Crees que puede modificarse la relación, teniendo en cuenta todo lo que hizo Trump para la reelección de Macri, no? No, yo no tengo muchas esperanzas puestas en esa situación. Es un país soberano y el haber sido jefe de gabinete a mí siempre me ha hecho sentir en la obligación de hablar nada más que lo mínimo y necesario sobre el tema. El presidente Trump no ha ayudado a la Argentina en nada, ha ayudado a Macri. Digamos que él formó parte de una estrategia de la derecha, a lo mejor de las peores de las formas de la derecha, ligadas al Tea Party en los Estados Unidos y de toda esa cosa bien derechosa que a la derecha de ellos está la pared, no hay más para que haya derecha. Y en el caso de Biden, es un hombre del Partido Demócrata. Yo no tengo cosas por qué tampoco garantizar que resuelva temas tan importantes como los que nos importan a nosotros. Si uno tiene que mirar algunas cosas, las he dicho oportunamente, él en su juventud era un hombre que trabajaba muy cerca de Alexander Haig y que tenía una posición respecto de Malvinas pro-británica absoluta. No hay mucho por decir en eso. Ojalá que cualquiera que se dé, que sea el más cercano a Sudamérica, no sé cuál de los dos puede ser, no lo tengo en claro, y que los resultados sean positivos para una política inteligente entre ambos continentes, el norte y el sur, porque las diferencias son muy grandes. No sé, veremos. No hay una explicación muy clara para el tema. Y, perdona, eso no lo vi en el chat, pero retomando esto de política internacional, ¿cómo se hace para tener una relación articulada con Brasil teniendo en cuenta la situación, la actitud que tiene permanentemente el presidente Bolsonaro, tan agresiva hacia la investidura presidencial, hacia el proyecto político, en una instancia donde somos socios comerciales? Bueno, no lo sabes claramente. Digo, donde tenemos una relación como muy vinculada y dependiente. ¿Cómo se encara una situación en esos términos? A ver, lo primero que hay que tener en claro es que es un país soberano que tiene todo el derecho del mundo a elegir a quien se le antoje. Pobre pueblo brasilero, teniendo de presidente a semejante personaje. Es una cosa horrible. Con lo cual, lo que él piense de la Argentina me importa cero, no me interesa en lo más mínimo ni cosa que se parezca. Él tiene posiciones a asumir que son absolutamente extremas, no es un hombre formado intelectualmente, es un militar de bajo rango, ni siquiera ha sido un militar importante
porque normalmente son gente preparada y culta, ni siquiera eso. Son nuestros primos interpares en el Mercosur y nadie ha apostado a desarticularlo. Bueno, es cuestión de seguir avanzando y que en algún momento, a la hora de elegir su pueblo, se dé cuenta si le hace bien o si le hace mal. Creo yo que le hace mucho mal, pero bueno, veremos cuál es la conclusión a la que se arrima en ese punto. Bien, otro tema escabroso, y ya para salir de política internacional, es el tema de Venezuela. Es una situación muy particular. ¿Cómo ves el posicionamiento, las tensiones que generó al interior del espacio, bueno, nuestro, del Frente de Todos? ¿Cómo la ves? ¿Qué te parece? Es un escenario muy difícil. Lo que creó hacia adentro es nada. Lo que sucedió es que a muchos compañeros nuestros le contaron una historia y compraron. Entonces, si quieres, la charlamos un segundito y la ponemos en el lugar que tiene que estar. Sí, claro. Hubo un dictamen en algún momento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es Michelle Bachelet, amiga de la Argentina, amiga del presidente, el cual hablaba de problemas de derechos humanos en Venezuela. Paralelo a ello estaba el Grupo de Lima, que fue creado por varios fachos de Sudamérica, entre el que estaba el Mamerto, y esa creación del Grupo de Lima, Argentina, con muy buen criterio, yo hubiera hecho exactamente lo mismo que hizo el presidente, no se desentendió, no se fue del Grupo de Lima, pero nunca participó, nunca suscribió ninguno de sus acuerdos. Cuando Alberto habla con Michelle Bachelet, Michelle le hace saber cómo obtiene esos informes que ella crea. Entonces, Alberto insiste sobre un tema muy particular, que es pidiéndole que se acercara al gobierno de Venezuela para hacer los informes y que se hicieran en conjunto, que era la mejor forma entonces de que nadie la viera a ella con preconceptos respecto de las personas del presidente, de los miembros de la conducción política de Venezuela y del ordenamiento interno, cosa que Michelle aceptó y que lo hizo. Cuando ella hace eso, el Grupo de Lima lo primero que ve es un riesgo cuando ella se acerque al gobierno venezolano. Pero él directamente lo que le cobran, ¿le cuenta o él tiene que ir a pagar eso? Alguien abrió un micrófono y no sé quién va a pagar, ¿eh? Yo no, ¿eh? Yo no pago. Yo tampoco, no me metan en quilombo. Entonces, Alberto lo que le pide a Michelle es esa posibilidad y Michelle la lleva a la práctica. El Grupo de Lima, ante esa situación, le pide a las Naciones Unidas que cree un grupo que haga esa investigación similar a la que está llevando a cabo Michelle Bachelet. Ese grupo hace una investigación y la verdad que llega a las mismas consecuencias en las que llega Michelle. Muchos adjetivos, lo llenan de adjetivo al documento, pero llegan al mismo punto. No hay nada nuevo que se pueda decir. Con lo cual, es cierto que el gobierno de Venezuela reconoce que ha habido gente procesada por violencia institucional y cosas por el estilo, no ha dejado de reconocer esa situación. Argentina, aunque formaba parte del Grupo de Lima, pero nunca participó ni nunca suscribió ningún documento, sí se adhirió a la CELAC, presidida por México, que esto Centroamérica y el Caribe. A eso se sumó. Y después, por invitación del canciller de la Unión Europea, se sumó al grupo de contacto, un grupo que se acercó muchísimo a analizar, como Argentina lo venía haciendo, la situación de Venezuela. Entonces se empiezan a apreciar las cosas que Argentina define y que las define con la misma cabeza que tuvo siempre Argentina. ¿Qué es lo que dice? Dice primero, va a haber elecciones en estos días en Venezuela de ese segundo término. ¿Cómo se actúa en eso? Como se actuó siempre por parte del peronismo y como se actuó siempre por parte de la Argentina, que son la autodeterminación de los pueblos, que hagan como se les ocurra. Segundo tema, ¿hay forma de poder ayudar o colaborar para que la oposición se consolide en Venezuela y puedan competir? Bueno, si se puede colaborar para que puedan consolidarse, colaborar, ¿por qué no? Si nadie está yendo contra el gobierno. Eso después lo tendrán que hacer ellos para convencer al electorado, que el electorado diga si lo que están haciendo está bien o está mal.
Le estoy diciendo las cosas más importantes. Argentina se opuso terminantemente a cualquier insinuación respecto de la invasión militar a Venezuela. Y el otro punto determinante es que Argentina se opuso terminantemente al bloqueo por parte de los Estados Unidos a Venezuela. No hay ninguna política que haya llevado a la práctica nuestro gobierno que sea criticable, cuestionable o que le haya soltado la mano a un pueblo que ha sido generoso con la Argentina, sobre todo durante el gobierno de Hugo Chávez, y que nosotros como gobierno, y en el caso particular mío, tengo más derecho que ninguno porque yo nunca defendí a Maduro, nunca, jamás, nunca, porque muchas cosas no coincido, entonces lo puedo decir con más respeto, con más seriedad, digo, porque no estoy involucrado o contaminado por la cercanía. El gobierno ha hecho todo lo que hizo siempre, no ha hecho nada absolutamente fuera de lo planeado, pensado y definido respecto de un país soberano, hermano de la Argentina. Bien, ya para ir como redondeando un poco, 2 preguntitas finales. Vamos a ver si la podemos picantearte un poco que te gusta. ¿Cómo ves la interna de Cambiemos? ¿Crees eso de los halcones y las palomas? Pero a mí no me gusta hablar de la interna de los otros. Por mí que vaya el Pato Donald, ¿qué me importa? No hay mucha diferencia. El Pato Donald es un poco más serio que el Mamerto, con lo cual, digamos, tendríamos calidad en ese caso. Pero digo, no es un tema que a mí me preocupe. A mí me tiene que preocupar que los compañeros nuestros estén convencidos y afianzados sobre una tarea muy difícil que nos toca en este momento llevar a la práctica y que el presidente se hace cargo y se la cuelga al hombro. Labura 24 horas los 365 días. Y yo lo que pretendo, sin que me lo pida porque no me lo pidió nunca, y yo no represento al gobierno cuando hablo, es estudiar los temas y hacer como lo hice siempre con Néstor y con Cristina. Estar en todos los lugares que pueda, bautismo, cumpleaños de 15, bar mitzvah, donde me invitan a hablar de peronismo, yo voy. Porque creo que es la mejor forma de defender la situación tan difícil y tan complicada que tiene nuestro país y que yo siento que como cuadro del peronismo tengo la obligación de defender. ¿Cómo es el rol de Cristina de acá en adelante? Cristina es el cuadro más importante de los últimos 70 años. Esa situación que a ella la ha puesto en la particular forma de hacerse cargo de 2 periodos de presidenta, con uno de los hachazos al corazón de haber perdido a su compañero. No es un problema de un hombre y de una mujer, lo que se pierde es mucho más profundo cuando se pierde el compañero de vida. Ella se supo hacer cargo de esa situación y de llevar al país a donde correspondía. No es responsabilidad de ella lo que sucedió después. Sin embargo, ella, que podría quedarse en su casa disfrutándose de su bronce, que es mucho el que conquistó, volvió a la cancha y empezó a caminar. Y cuando empieza a caminar les agarra temor a cada uno. Y esas diarreas que provocaba en la oposición, esperando la gilada que nos decía, la gente la odia a Cristina, la quiere ver muerta, la quieren matar, todas esas pelotudeces que hemos escuchado, la vemos a Cristina pensando con profundidad lo que significa la política. Y en algún momento esa misma Cristina, como dijera Juan Perón en Conducción Política, se hizo cargo del hormiguero, que es lo que él dice, primero hay que ir por el hormiguero, ella lo trajo, 38, 39 puntos de su núcleo duro, aportado a esta definición, la definición estratégica de cómo armar las propuestas políticas, por un lado con Alberto como presidente y ella acompañándolo en la fórmula, por otro lado el caso de Axel en la provincia de Buenos Aires, trabajando en los 2 lados y le hizo pelo y barba a todos. La situación que ella definió, una situación muy inteligente, Alberto lo tocó la segunda parte, que es la que Juan Perón dice, primero van por el hormiguero, bueno, al que sigue le toca hormiga por hormiga. Y él lo supo hacer eso. Por eso nos permitió llegar a casi el 48-49% de los votos y que la sociedad comprendiera e interpretara que podía haber un presidente en serio. Hoy tenemos un presidente en serio, con una vicepresidenta en serio, que no lo jode, que no le dice. A ver, muchos te dicen, no, porque Cristina es la que conduce. Cristina no conduce nada, que no quiera conducir. Y Cristina jamás se metería en el gobierno de nadie porque no es Cristina, si no sería así. Ahora, que discutan temas, seguramente es así. No la conoces a Cristina si no sabes que van a discutirse los temas. Y que se discutieron los temas y se acaloraron,
Es posible. Y si se discutieron los temas y se acaloraron, si hubo grito, es posible. Y si discutió un tema, se acaloró, hubo grito y alguna puteada, es posible. ¿Y qué? Si lo que estamos hablando es del interés, de la importancia de la defensa de los intereses de un pueblo que necesita que sus líderes sepan hacer lo suyo. Hacer lo suyo no significa que seas un pelotudo que digas a todo que sí. Hacer lo tuyo significa que vos te tengas que comprometer con esas cosas. Y cuando decís que la patria es el otro, realmente creas que la patria es el otro y que trabajes todos los días para hacer algo para reformarlo. Entonces, sentámonos tranquilos, que quien es la jefa de este movimiento, a mí me causaba gracia porque el mamerto, en una de las tantas pelotudeces que hizo por televisión, en una dice que Cristina secuestró el peronismo. Le metió un viandazo en los dientes tan grande que nunca más lo volvió a repetir. Se lo dividía en varias partes. El primero, Cristina no, el peronismo no tiene forma que sea secuestrado porque no es imposible. Y todos somos dueños del peronismo. Un pedacito chiquitito, pero todos somos dueños del peronismo. Entonces, primer tema. No podemos compararlo porque Cristina es muy inteligente, extremadamente inteligente, el cuadro más importante. El otro es un nabo, no puede haber comparación en ese tema. La segunda parte a discutir es que Cristina tiene muy en claro cómo se defienden los intereses de los otros y piensa seriamente en eso de que la patria es el otro. Y hoy ya se los dije, se los vuelvo a repetir, la patria es él. Y si sobra algo, después vemos qué hacemos. Pero el punto más claro es que Cristina es la jefa del movimiento nacional peronista, es la jefa del movimiento nacional peronista. Y nadie puede ponerlo en duda eso. No necesita ninguna tira en las charreteras como los militares. Es como dice Max Weber, es autoridad legítima la que ella tiene sobre el movimiento nacional peronista. Y eso alcanza para que Cristina sea la garantía de toda esta discusión. Y Alberto, que no le va en saga, haciendo toda su tarea como responsabilidad y conduciendo su presidencia, porque nadie que llega a ese lugar llega arriado por un palito. Son todos gente difícil. Lo fue Néstor, lo fue Cristina, lo fue Perón, todos fueron difíciles. Bueno, él también es difícil y no es de arriar con un palito. Y seguramente defenderá sus ideas cada vez que discute con su vicepresidenta para encontrar la mejor salida entre los dos. Pero yo me siento absolutamente convencido, contento y satisfecho de estar trabajando para una propuesta política que comprende a todos. Ese es el pueblo que está sentado, el que lo comprende a todos. Por Dios, dejemos de utilizar ese sustantivo colectivo sin contenido de gente que no existe. La gente no hace pis, ni caca, ni cosa que se parezca. Hablemos del pueblo como nos enseñó Juan Perón y respetémoslos y pensemos en él y trabajemos para que se recuperen tantas cosas que han perdido, ¿no? Bien. Quiero mencionar a los compañeros y compañeras presidentes de los partidos provinciales, de Misiones, Catamarca, Corrientes, Buenos Aires, Tucumán, Neuquén, Salta, Santiago, Formosa, Mendoza, Chaco. Gracias a todos y todas por participar. Estamos cerca del 27 de octubre, 10 años del paso a la inmortalidad del compañero Néstor Kirchner. No podemos empezar a darle forma al cierre sin pedirte una reflexión sobre el compañero Néstor y sobre esta fecha tan particular y tan cara a nuestros afectos. No sé qué. Hace muchos años, en 90, 89 tiene que haber sido, un senador nacional de Santa Cruz, creo que se llamaba Molina, que era del SUPE, me parece que Molina, no me acuerdo el nombre, invitó a un amigo mío y mi amigo me invitó a mí para que fuéramos a ver una pelea de boxeo en Río Gallegos que peleaba Locomotora Castro. Lo fuimos a ver a muchos lugares del país, lo fuimos a ver. La persona que nos esperó en el aeropuerto era el Bombón Mercado, que era por entonces el esposo de Alicia Kirchner. Bombón, que era del SUPE, nos cuenta que a la tarde su cuñado presentaba la precandidatura a gobernador en un teatro. Fuimos con mis amigos a ver esa presentación de la candidatura. A ellos no les gustó, a mí me encantó. Después fuimos a ver la pelea, después fuimos a cenar y después nos encontramos en un barcito que Bombón nos había contado que Néstor solía ir. Y nos quedamos en el barcito ya como a las 12 de la noche, sería una cosa por el estilo, y por ahí apareció Néstor y nos quedamos largamente a la noche charlando de un montón de cosas. Y eso hizo que cada vez que nos encontráramos nos saludáramos muy afectuosamente, pero nunca más conocí de él que esto que yo les cuento.
Un día sí lo llamé cuando yo era ministro de Producción de Dualde, porque íbamos a sacar el decreto de promoción de industria de Tierra del Fuego, y él tenía mucho por decir, siendo gobernador de la provincia de Santa Cruz, nos acompañó en aquella oportunidad, y bueno, cuando se presentó la posibilidad de avanzar sobre la presidencia, me mandó a llamar por un compañero periodista. Fui a la casa de Santa Cruz, me planteó de trabajar con ellos, yo le dije que estaba trabajando con José Manuel de la Sota, que creía que los números no le daban, que si yo lo cagaba a él de la Sota, mañana lo iba a hacer con él y no era bueno que esas cosas se hicieran así, había que ser respetuoso, que esperara que eso sucediera, y cuando eso sucediera yo me acercaba. Esto sucedió a los pocos días, me mandó a llamar por el mismo periodista de nuevo, me dijo, ya estaban definidas bien las cosas, somos 3 haciendo campaña, Cristina Scioli y yo, que es el cuarto, sí que hago, a las 7 de la tarde salimos para Paraná y no me bajé más del avión. Y ahí, ese primer día, este loco, un tipo que estaba totalmente loco, me decía, yo voy a ser presidente, vos vas a ser ministro, tenemos que ocuparnos de todo lo que nos pasa, los viejos no tienen solución, la gente tiene hambre, no tienen el medicamento. Te mataba, un loco. Pero después de tanto tiempo, me di cuenta que de todo lo que él dijo en aquel momento no dejó una sola cosa por hacer. Yo amé a ese hombre, lo amé. Un tipo inigualable, un tipo de 24 horas al día de política, un tipo convencido de lo que tenía que hacer, un tipo que se cargó al hombro un país jodido y supo tener las bolas para llevarlo a la práctica a todos lados como tuvo que hacerlo, y le tocó perder de la peor manera, innecesario, cuando él no se daba cuenta que su carrocería no estaba aguantando semejante tren de carrera y tendría que haber aflojado un poquito para cuidarse. Y son las cosas que seguramente nos debe pasar a todos, que nos creemos que somos invencibles y que nunca nos va a pasar nada, y bueno, desgraciadamente pasó lo que pasó. Desde lo personal, un dolor inigualable. Desde lo afectivo, lo vivo como mi familia. Para mí, Néstor, Cristina, sus hijos, su hermana, entonces, para mí es mi familia. Eso de que dicen, no, pero yo no estoy más, me fui de esta línea porque me fui a la línea, no, yo no me pude ir de ningún lado porque yo estoy participando y trabajando con mi familia, con los que son los míos, con los que sientan y piensan y sienten como son los míos, y es lo mismo que les pasa a ustedes, más o menos. Por eso me siento tan conforme, tan contento de haber participado en una charla de las de ustedes, porque lo siento tan cerca mío como desde el primer momento. Así que nada, un recuerdo estupendo de lo que fue uno de los dirigentes más importantes que tuvo la Argentina, y que no me lo olvido de él en ninguno de mis días. Ninguno de mis días me olvido de él. Siempre hay algo para recordar. Carlos, me parece que, bueno, nada, lo mismo. Se cumplen 10 años de una fecha muy importante para nosotros, un compañero que a nosotros, los de mi generación, es nuestro Perón, como se suele decir, ese que nos hizo abrazar el peronismo. Nos gustaría, por supuesto, que nos cuentes un poco qué es para vos esta fecha, qué sentís, cómo lo vivís. La verdad que para mí Néstor me hizo enamorar de la política, porque, y también, como decía Aníbal, muy agradecido de haber compartido 12 años y medio de gestión, tanto con Néstor como Cristina. Ya en el 73, mejor dicho, cuando era chico, mi viejo me mostraba todos los derechos que nos había dado Perón y Evita, de una casa, una familia laburante. Mi viejo laburaba en Següen, mi mamá cosía, y siempre tan agradecidos a Perón y Evita. Y pasaron tantos años, y también hay que hablar de algunos que se colgaron del peronismo sin ser peronistas. Tuvimos gobiernos que a lo mejor llegaron por el peronismo y lo que menos tuvieron es la doctrina peronista. Y cuando llegó Néstor, y que dijo tantas cosas que todos conocemos, a lo mejor costaba pensar. No sé si compartís, Aníbal, acá, hay muchas compañeras y compañeros, costaba pensar en un país con 14 monedas, con default, y como dijiste bien vos, Néstor, creo que enamoró a muchas generaciones, y lo que tenemos nosotros que no tienen la oposición es que tenemos un traspaso generacional fantástico, y en esta
charlas vos podés ver, si recorres muchos jóvenes y jóvenes, como dice Chachi que creo que es el futuro y el presente nuestro, porque a lo mejor muchos de una generación como la nuestra siempre te hablaban de Italia, de España, de tantas cosas, y hoy la generación de los 30 tiene la vocación de un poder distinto que se manejó en la Argentina y de mirar la Argentina y no mirar tanto para afuera. Por eso cuando algunos medios de comunicación hablan tanto que hay que irse del país, que el futuro está afuera, qué lindas son estas charlas y escucharte y que las preguntas tan concretas, quiere decir que todo lo que se trabajó durante 12 años y medio no fue en vano. No fue en vano porque queda esta generación y quedó esta fuerza viva, que en el futuro, tenemos un gran futuro en la Argentina con esta generación que viene y que muchos ya ocupan cargos importantes. Y por otro lado, también un logro tan importante de haber vuelto al gobierno después de 4 años, cuando recordamos esa noche del 2015, que yo realmente lo quiero hacer público, digo, qué mierda de forma le han jugado a Aníbal, que tendría que haber sido el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y a veces nosotros cuando hablamos de las mea culpas hay que hacerlas sin criticar al otro, pero tener memoria de algunos compañeros o compañeras que han jugado de mala manera. Con un compañero como Aníbal Fernández, que siempre se jugó el pellejo, desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la mañana del otro día, porque si él habla de Néstor y de Cristina, a ustedes le da fe que Aníbal a las 6 de la mañana parecía que, no sé, había leído el diario del día anterior y lo comentaba a las 6 de la mañana, y nosotros nos enterábamos por Aníbal la noticia que se iban a discutir al otro día o al otro día. Esto es así. Por eso para mí el 27 es muy especial. Y quiero recordarlo a Néstor, digo, esa conjunción de lo callejero con lo funcionario, porque hablaba de fútbol como te hablaba de política internacional. Y yo recuerdo la última vez que lo vi a Néstor fue en el Luna Park, que no había oxígeno directamente. Y llega, y justo me lo cruzo, y le digo, ¿qué haces acá? Y me miró y me dijo, los pibes. Esa es la última conversación que tuve con Néstor. Coincido con Aníbal, pero bueno, como un animal político que era Néstor, puso la vida de él por sobre todas las cosas. Y creo que nos dejó un legado muy importante, que lo siguió Cristina, por eso la tenemos que cuidar mucho a Cristina. Y Aníbal, te quiero agradecer de corazón, porque vos no sabés el impulso que das a un montón de compañeras y compañeros. No solo en la televisión, sino en las distintas charlas que das. Porque la necesitamos. La necesitamos. Y acá voy a hacer una autocrítica nuevamente. Cuando nosotros somos gobierno, nos olvidamos de comunicar. Cuando somos gobiernos, nos fijamos si el otro estornuda, si no estornudó, por qué dijo esto y por qué dijo lo otro. Y cuando no somos gobierno, salimos totalmente a los medios a criticar, a cuestionar, como tuve el orgullo de compartir 4 años en el Congreso con un montón de compañeras y compañeras que fuimos al frente y pudimos decirle un montón de cosas al mamerto y a los mamertos y mamertas que lo acompañaron, porque digo, era una asociación ilícita el gobierno anterior, porque todos los CEO no eran más ni menos que funcionarios dueños de empresa, porque la verdad que siempre lo digo y no me alcanzo a decirlo, de cuando le pregunté a Aranguren si había vendido las acciones de Shell y la verdad que no lo pudo mostrar. O cuando Caputo fue al Banco Central y llevó el dólar de 25 a 40 porque se fue JP Morgan de la Argentina y él sigue siendo asesor del JP Morgan. O soy, con orgullo lo digo, porque no me gusta judicializar la política, pero soy uno de los denunciantes del tema autopistas. Y así podríamos hablar un montón de cosas. Por eso digo, es muy importante esto.
no tenemos que autoflagelarnos cuando estamos en el gobierno, porque cuando estamos en el gobierno parece que hacemos todas las cosas mal. Y no es así. Porque los medios de comunicación sabemos que tenemos una gran batalla por delante. Porque la parte económica de la Argentina, digo, los grandes poderes concentrados económicos son oposición a nosotros. Y los medios concentrados de comunicación también son opositores a nosotros. Por eso no nos tenemos que desvanecer o no estar feliz. Por supuesto que la pandemia es un golpe muy fuerte, pero vamos a salir de la pandemia y vamos a salir mejores. Por eso tenemos que acompañar todos los días, Alberto. Y por eso, Aníbal, digo, en nombre de más de 500 personas que están por Zoom, más otras tantas personas que no tengo el número por Facebook, más otros canales de comunicación, estamos orgullosos de vos. Nos das una esperanza a muchos y de que vamos por el buen camino. Y ojalá que todos se animen, en cada uno en su lugar, porque todos somos importantes. Vos a lo mejor sos más público que a lo mejor muchos están escuchándote, pero cada uno somos este granito de arena que formamos un gran médano y un gran equipo. Así que lo que tenemos que sostener más que nunca es el frente de todos, porque lo van a querer romper en las próximas elecciones. Nosotros tenemos que ganar las próximas elecciones y ya tenemos que trabajar para las próximas elecciones, sin egoísmo, sin mezquindades. Y Aníbal, sabes lo que te quiero, y que Colina y no Colina, porque hay mucha gente que no es Colina acá también, te quiere mucho, leí todos los mensajes, palabras de amor por todos lados, y te voy a hacer un cuestionamiento. No le mandaste el saludo que yo te dije que lo hagas, que es su cumpleaños, así que para que cierres vos, que sos un grande, mandale el saludo a Charlie y te dejo que cierres con todo el amor y afecto que te tenemos, todas y todos, y todes. Con esto terminamos también, Carlitos, gracias por todo. Yo le mandé saludos muy temprano a Charlie, de quien tengo una excelente relación personal, y le mandé al WhatsApp de su mujer un gran saludo. Es uno de los artistas que siempre estuvo cerca de los populares y siempre estuvo cerca de los que sufrieron, y con los dinosaurios se les rió en la cara, poniéndolos en su lugar a todos aquellos que nos hacían daño. Bueno, vaya nuestro mejor saludo para su cumple, que la pase lindo, y saludo a todos los que se acercaron y se aguantaron un ratito charlando de lo que tanto nos gusta hacer nosotros, que es de las formas en que la política se expresa y cómo hacemos para que esa política sea realmente una expresión concreta de las necesidades de nuestro pueblo, que nosotros nos tenemos que comprometer a resolver. Ese es el objetivo. Así que les mando un abrazo enorme, 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 un enorme abrazo peronista. Gracias, Aníbal. Gracias a todos por participar, un aplauso grande y nos vemos pronto en las próximas charlas. Gracias a todos, gracias a Aníbal, gracias a Carlos y gracias a